La gran pregunta hoy, porque los ojos del país están en el Beni, es ¿qué va a suceder ahí? Una de las primeras cuestionantes es si tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral de inhabilitar a Ernesto Suárez, ganará el MAS en el Beni. Si esta decisión ayuda al MAS. El actual candidato del MAS allá dijo, no, la inhabilitación de Ernesto Suárez incluso me perjudica. Hoy enseguida le mostraremos, el MAS está cerrando campaña en el Beni. Pero hoy se hizo alianza con Nacer y Carlos Delien va a ser el candidato que vaya a las elecciones respaldado por Ernesto Suárez en el Beni. Entonces, ¿qué futuro hay? Pero todos los protagonistas hoy de repente, y quiero serles sincero, se nos unieron el día de hoy acá. Yo me vi sorprendido con las caras conocidas que llegaron hasta nuestro canal. Y claro, ante esta oportunidad dijimos, por favor, pasen, los tenemos aquí con nosotros. Quiero presentarle a Ernesto Suárez. Ernesto Suárez, no sé, presentarlo como ex candidato a la gobernación, candidato a la gobernación. Buenas noches y bienvenido a Todo Pulmón. Buenas noches, John. Gusto de saludarlo. Un saludo cordial al país. Carlos Delien, bienvenido. Señor, usted se convierte hoy en el candidato en el Beni que ha hecho noticia. Buenas noches y bienvenido a nuestro estudio. Primera vez que lo tenemos acá. Gracias, John. Buenas noches y buenas noches a todo el país. Quiero darle la bienvenida a Aldenir Saldaña, que es jefe de campaña. Sí, buenas noches. Soy el responsable político de la agrupación y uno de los creadores de Nacer en el Beni. Don Carmelo Lenz, gobernador, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, John. Un saludo a todo el país. Vaya, rostros conocidos hoy en nuestro programa de televisión. Franklin Pareja, politólogo, está con nosotros. Es el neutral del asunto para ayudarnos a analizar la situación política. Muchas gracias, Franklin, por venir. Un poquito incómodo algunos de ustedes, porque nuestra mesa es pequeña, pero el corazón es grande. Gobernador, ¿me permite una primera pregunta para usted? Claro. La gente comenta y dice, fue Carmelo Lenz el que metió la pata en este asunto al dar a conocer las encuestas que le valieron que el Tribunal Supremo Electoral al final le quite la personería jurídica e inhabilite a Ernesto Suárez. Bueno, como tú decías al principio, vaya la casualidad que hay los personajes que son precisos. Justamente aquí está Ernesto. Nosotros tuvimos un análisis de la comisión política de nuestro partido cuando nos enteramos de la difusión que hizo el candidato de apellido Silva por el municipio de La Paz, cuando refutaba unas encuestas que no le favorecían al movimiento al socialismo. Y veíamos si se había infringido la norma del artículo 136. Pero como nosotros actuamos de buena fe, como hacemos apreciaciones jurídicas basadas en el derecho, dijimos no ha cometido ninguna falta electoral porque simplemente ha difundido las apreciaciones y las valoraciones que tiene su agrupación o su partido político. Silva no cometió ningún delito. Nosotros siempre dijimos, no cometió. ¿Por qué? Porque no existía una relación contractual entre el candidato, su agrupación o su partido con una empresa encuestadora, ni tampoco existía un contrato entre en este caso, candidato con un medio de comunicación para que difunda como propaganda electoral. Lo mismo ocurrió con Unidad Demócrata. Valoramos las encuestas después de esa apreciación de este hecho que sacaban Morris e Ipsos y tenían una inclinación tendenciosa en perjudicarnos en este proceso, mucho más con la experiencia vivida en las elecciones del 2013 y en las elecciones del 2014. Ustedes deben recordar, principalmente los venianos, en la elección del 2013, cuando yo era candidato, 10 días antes de la elección, me da 20% menos del resultado final. Y a la candidata del MAS le dan más, 10% más. Pero, gobernador, eran encuestas suyas, eran encuestas hechas por su agrupación política, no era comentario de otras encuestas. No, eran hechas nuestras, porque eso permite la ley. Todos los partidos políticos, todas las agrupaciones que están en un proceso eleccionario tienen todos los medios técnicos para hacer mediciones. Pueden hacerlo, pero no pueden difundirlo. No se puede difundir, como establece el término en la ley electoral, difundir como propaganda electoral, que es muy diferente. No es difundir para buscar y
inclinar el voto en favor de uno. Eso es lo que hicimos. Lo mismo hizo el candidato Silva. Y ahí se decidió, a solicitud expresa del candidato alcalde por la capital del departamento, el general Moisés Chiriquí, quien se veía perjudicado por estas encuestas que habían levantado Maurice e Ipsos, de que nosotros también le demos tranquilidad al pueblo veniano y le expliquemos de que no reflejaban la realidad. En ese comité político participábamos todos, estaba y lo dirigía como siempre Ernesto, que es nuestro jefe. ¿Todos decidieron? Todos decidimos. Don Carmelo Lenz, ¿cómo se siente? Yo tranquilo porque en primer lugar, insisto, no hemos cometido ninguna falta electoral. Hay quienes dicen que Carmelo Lenz se equivocó. No, yo pregunto, ¿se equivocaron los miembros del Tribunal Departamental de Cochabamba? Quienes dicen el candidato a alcalde de Quillacollo, que sí difundió encuesta y que sí publicitó encuesta, dicen no ha cometido falta electoral. Lo mismo ocurre con el Tribunal Supremo Departamental, el Tribunal Departamental de La Paz. Era quien faltaba hablar en este tema. Y yo quiero pasarlo, la explicación, para ir al tema de hoy, el tema de la alianza con Nacer en el Beni. Don Ernesto Suárez, a ver, se casi cantaba una alianza con el movimiento nacionalista revolucionario en el Beni. ¿Usted en algún momento dijo o lo entendía así, de que esperaban alguna respuesta del MNR que jamás llegó? No sé si estoy en lo cierto. A ver, John, yo creo que es importante hacer algunas apreciaciones. Nosotros hemos seguido todos los pasos legales y vamos a continuar con los pasos legales que nos faculta el derecho en este caso. No estamos contentos con el fallo que ha dado el Tribunal Supremo Electoral ni el Tribunal Departamental Electoral. Por eso es de que seguimos con todas esas instancias que nos permite la ley acudir. Indudablemente sabemos cómo se maneja la justicia en el país, pero no estamos bajando los brazos en ese sentido. También dijimos de que no íbamos a permitir que el MAS gane en el departamento. Eso dejaba dos posibilidades. Primero, hacer un acercamiento con Nacer o hacer un acercamiento con el MNR. Nosotros hemos sido coherentes siempre en el comportamiento que hemos tenido. Yo denuncié abiertamente la complicidad que existió entre el movimiento nacionalista revolucionario y el movimiento al socialismo para presentar la denuncia en contra nuestra. Y tengo los nombres de quienes operaban, que incluso trajeron a gente aquí a La Paz para que en forma conjunta en una primera etapa se presente la denuncia, porque no se animaban a tomar la decisión uno de ellos. ¿Se refiere a esta última denuncia? Sí, señor. Sí, señor. ¿Pero acaso no fue alguien de Nacer quien presentó la denuncia? ¿Cómo es eso? Tiran la piedra y esconden la mano, pero quienes de verdad estuvieron y están detrás de todo esto, el MAS y el MNR. Por lo tanto, quedaba una situación muy incómoda para nosotros que, gracias a Dios, se disipa hoy en la mañana. Estábamos en Ribera Alta analizando con Carmelo, visitando la provincia de Bacadíes, viendo qué posición íbamos a asumir en el proceso electoral. Ya habíamos recolectado las opiniones del saldo del departamento y provincias y nos faltaba la provincia más grande. Cuando estábamos en Ribera Alta en la mañana vemos la noticia de la renuncia del candidato a gobernador por la agrupación Nacer y recibimos la llamada que nos hace Aldemir. Yo creo que es importante hacer una aclaración. Cuando sale la denuncia y la presenta la señora Vanessa Jiménez. No, Vanessa Tirina. Vanessa Tirina. Vanessa Tirina. Nacer la expulsa y no está de acuerdo, y él salió y lo vi yo en una conferencia de prensa indicando que no estaba de acuerdo. Yo en su momento hablé con él y él me manifestó de que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Así que, como una muestra, me dice, de desprendimiento y para también dar las señales claras, no solamente al país, sino al departamento del Beni, le cedemos el espacio para que haya un candidato a gobernador en el departamento que ustedes
decidan impulsar. Ya habíamos visto el eje programático con Nacer, porque no vamos a negar que habíamos tenido una conversación antes y lógicamente había algo que era mucho más fuerte, ese sentimiento de rechazo a la decisión que tomó el gobierno con sus aliados a través del Tribunal Supremo Electoral de robarnos la democracia a los venidos. Permítame, don Aldair Saldaña, jefe de campaña en Nacer. Es decir, al final lo que aquí nos están relatando es que la señora Vanessa fue utilizada por el MNR para hacer la denuncia en contra de Ernesto Suárez. ¿Es esa la historia? Sí, en realidad eso se nota así por la información que tuvimos de... En realidad se certifica esa situación, pues, ¿no? Porque nosotros preguntamos a la militancia y a la jefatura provincial en Rivera Alta, ellos desconocían esa situación, ¿no? Y fueron haciendo las averiguaciones, en realidad la línea venía por ahí, ¿no? De que utilizaron a esta compañera, candidata nuestra, para hacernos quedar como las personas malas, ¿no? ante la opinión pública, que Nacer se presta para manipular esa situación. Señor Saldaña, qué coincidencia. Justo en estas horas renuncia su candidato. Es decir, justo en este momento. La gente dice que gran coincidencia. Puede ser, en realidad nuestro candidato estaba ya en problemas de salud. Ustedes lo han visto en la conferencia de prensa, demuestra su estado. Entonces él prefirió y nos mandó la nota y conversó con nosotros que se sentía muy mal. Entonces pidió su alejamiento de la candidatura. Entonces nosotros ya veníamos conversando con los señores de la Unidad Demócrata, con el ingeniero Ernesto, para el tema del municipio, ¿no? O sea, en la candidatura que tenemos nosotros, esa iba a ser más o menos la línea de apoyo que íbamos a trabajar. ¿En algún momento lo iban a terminar apoyando Ernesto Suárez? Estábamos trabajando en el tema de que ellos nos apoyen en el tema de los municipios, en la candidatura que tenemos. Estamos participando en más de 9 municipios como agrupación. Hoy estamos en ese diálogo cuando ya nuestro candidato decide, ¿no? Por el tema de salud, retirarse de la campaña. Entonces queda vacante ahí y nosotros en ese acto de solidaridad y para que ellos vean, digamos, que no fue nuestra mano como agrupación de que se le quite la personalidad jurídica, le ofrecimos esta situación de que ellos puedan, digamos, en este momento postular un candidato a la gobernación y el Beni a través de nuestra agrupación. Don Carlos, ¿se pronuncia Delien? ¿Cómo se pronuncia? Delín. Sí. Don Carlos Delín, buenas noches. ¿Cómo está, John? ¿Es usted ahora el candidato del Beni? Bueno, hasta que estemos con todos los papeles y los registros en la corte, sí. Porque para eso vinieron, por eso están en La Paz. Así es. ¿Quién es Carlos Delín? Bueno, yo nací en Cochabamba, he vivido toda mi vida en el Beni, mis padres son benianos. Tengo una familia de 4 hijos. Salí del colegio La Salle, estudié en La Paz, he vivido 13 años en La Paz, estudié ingeniería química en la Universidad Mayor de San Andrés, he sido candidato a alcalde en la ciudad de Trinidad, he sido presidente del consejo, he sido gerente de desarrollo en el FNDR, he sido secretario de la gobernación con Ernesto Suárez, pero un tema que también es importante y ahí tal vez me ha conocido, he estado 4 años viendo el tema de emergencias en el Beni. Tengo entendido que en otros antecedentes usted trabajó muy de cerca con el actual gobernador del Beni. Bueno, con Carmelo hemos trabajado desde que yo estaba en la Secretaría de Gobierno, ¿no? Porque él era subgobernador y hemos estado trabajando muy cercanamente y en diferentes oportunidades me he acercado a él y lo he estado asesorando. ¿Usted ha sido el secretario del actual gobernador del Beni? No. Esa información teníamos. ¿Nunca fue secretario del actual gobernador? No. Secretario no, nunca. El caso terrorismo que se investiga en Santa Cruz, en algún momento lo llamó usted a declarar, siendo, tengo entendido, al final sacado por el exfiscal Sosa. ¿Esto es cierto? Sí, así fue. Hubo una coincidencia en un determinado momento, ¿no? El dueño del lugar donde se hizo una determinada reunión es mi tío y yo fui a buscar a mi tío esa tarde, si vale el término,
porque fue tipo 3:30, 4 de la tarde, y me dijeron, está en su casa. Entonces yo fui a la casa y llegué a una reunión eventualmente, ¿no? Que no debería estar ahí. Entonces ese fue el motivo por el cual y se hicieron las investigaciones y no hubo ningún problema más. Señor Delín, ¿cómo se siente usted en este momento tras haber aceptado esta candidatura por nacer con el apoyo de Ernesto Suárez? Bueno, yo creo que es un reto, yo creo que es una elección complicada, pero yo creo que dadas las condiciones que se han dado en el departamento, dado el sentimiento del departamento, creo que se puede captar una gran cantidad de votos que estaban apoyando a Ernesto. ¿Se siente usted, gobernador? No me siento candidato, me siento candidato. Veremos el 29 quién va a ser el gobernador. Le voy un segundo con don Franklin Pareja. Franklin, gracias. Te he tenido escuchando toda la locución para que tengas mucho más insumo. La pregunta es, ¿esto le sirve al MAS, lo que le sucedió a Ernesto Suárez? ¿Le perjudica al MAS? ¿Cómo estás viendo a Ernesto Suárez? ¿Cómo estás viendo al señor Delín ahora? A ver, depende. Fíjate, el principio de la pérdida de la personería jurídica se basa en la escasa representación. De manera que quien tiene menos del 3% pierde su personería jurídica por tener una escasa masa crítica de representación. Entonces, aquí lo que existe es la pérdida de la representación por un tema de presentar encuestas. Es absolutamente desproporcionado y viene a ser inconstitucional, técnica jurídicamente. A ver, vamos a ver. El derecho a elegir y a ser elegido, que está en el artículo 26 de la Constitución, también te dice a través del artículo 28 que hay 3 causales para la suspensión de los derechos políticos. La primera es portar armas y utilizarlas en un ejército enemigo. Bueno, no lo digo expresamente tal cual, pero es así. Luego, la malversación de fondos públicos. Y la tercera, traición a la patria. Entonces, lo que se está haciendo es una analogía y una equivalencia que el presentar encuestas prácticamente viene a ser lo mismo que traición a la patria. Esta es la desproporción que existe en la medida que se ha tomado. El Tribunal Electoral tenía toda la facultad y además tenía la posibilidad de poder hacer una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, que era un mero trámite. Podía haberlo hecho, pero ha actuado de una forma draconiana y efectivamente ha aplicado la ley. No se puede decir que no ha existido el fallo. El fallo sí ha existido, se ha producido. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que esta desproporcionalidad es la que podía haber ido en consulta precisamente al Tribunal Constitucional. ¿Para qué existe entonces un Tribunal Constitucional? Precisamente es para proteger los derechos constitucionales. El garante de la constitucionalidad es el Tribunal. El Tribunal Supremo Electoral no interpreta la Constitución, pero aquí también existe un antecedente extraño. En la elección nacional no aplicó el artículo 149, que era exactamente el mismo que el 285 y 288 para el caso de las nacionales. Ahí sí se volvió un intérprete de la Constitución. Pero ahora, a rajatabla, aplica la Constitución, mejor dicho, la ley electoral, y obviamente esta ley, que es abyecta porque tiene un fallo garrafal, lamentablemente está privando, quizás no a la fuerza política propiamente, lo que está privando es a todo un pueblo de poder emitir su voto. Pero con este punto cierro. El principio de la pérdida jurídica es la escasa representación. Lo que está sucediendo aquí es que la fuerza que tiene la mayor representación está perdiendo su personería jurídica. Es un total contrasentido. Franklin, ¿cómo ves tú esta alianza, este futuro? Muy complicada. Por detrás, Ernesto Suárez, ¿le facilita, le complica al MAS? Muy complicada en términos logísticos, porque el hecho es que ahora tiene que haber una cuestión inédita. En cuestión de 4 días tiene que haber una transferencia del voto. Y fíjate, el Beni no es precisamente el lugar de Bolivia que mejor conectado está en términos de infraestructura caminera y además en tema de comunicación, porque es cierto que tiene que haber una logística y un desplazamiento importante, y creo que esto no va a resultar fácil porque tiene que haber una información para la transferencia del voto. Entonces no creo que solamente sea decir, bueno, nos anularon la personería y ahora el voto va para el señor Delín. Es bastante complicado, pero así como se ha producido
sido una cuestión inédita, ahora vamos a tener un acontecimiento igual de inédito. Vamos a ver la eficacia y la eficiencia política en la transferencia del voto. Ok, la pregunta era para ustedes. ¿Qué hacer en 4 días? ¿Cómo la están viendo? Permítame un segundo. Tengo imágenes del cierre de campaña del MAS en el Beni, porque hoy el Movimiento al Socialismo decidió cerrar campaña. Vamos, por favor, a esta información. Así el Movimiento al Socialismo está cerrando campaña en este momento. Don Ernesto Suárez, ¿cuál es su impresión ante estas imágenes que muestran una gran cantidad de gente en el Beni? A ver, yo creo que el resultado se va a dar en las urnas el 29, John. Yo quisiera, si me permite, acotar algo que es importante a lo que decía, porque es necesario que sepan que nosotros el día miércoles pasado, a las 9:50, metimos un recurso de inconstitucionalidad concreto al Tribunal Supremo Electoral. Permítame, que de ese recurso no se sabía. Porque no lo anunciaron y lo escondieron. Y ese recurso lo obligaba al Tribunal Supremo Electoral a suspender cualquier decisión y mandarlo al Tribunal Constitucional para que determine si era o no constitucional ese artículo. Pero ¿qué hizo el Tribunal Supremo Electoral? Primero falla y después recién lee el recurso que nosotros habíamos introducido. O sea, hubo una violación total a todos nuestros derechos. Usted tiene, sin embargo, un recurso puesto ante el Tribunal Constitucional. Lo interpusimos ante la entidad que está cometiendo el delito, que creíamos en ese entonces el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tenía la obligación de leerlo y pronunciarse, o aceptarlo o rechazarlo. Cualquiera de las dos posiciones le quitaba la competencia de poder atacar al fondo del problema. Hoy fuimos al Tribunal Constitucional, nos dijeron que no tenían nada. Y hemos pedido todavía, hemos metido un recurso pidiendo la cautela, las medidas cautelares para que se preserven nuestros derechos. A ver, ¿qué espera usted ahora? Espero con que este se actúe recurso en el marco de la ley. Por eso le digo, no hemos agotado las instancias. Estamos esperando la decisión que tiene que tomar el Tribunal Constitucional y todas las otras instancias a las que hemos acudido. En el peor de los casos, un fallo saldrá mucho después de las elecciones, don Ernesto Suárez. No debería. Por eso es de que estamos haciendo las denuncias para ver si es que algo de seguridad jurídica queda en el país. ¿Qué pasa si un tribunal al final dice inconstitucional después de las elecciones? ¿Se invalidan las elecciones? Es que va a pasar exactamente lo mismo que pasó cuando me dieron el golpe de Estado. El 144, 145 y 146 se lo aplicó para sacarnos. Y luego cuando me dan el golpe de Estado, lo declaran inconstitucional. ¿Usted cuándo metió este recurso? Lo metimos el día miércoles pasado a las 9:50 al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué debería hacer el Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a normas? Debería tener conocimiento, y al tener conocimiento de ello no podía pronunciarse en el fondo sobre el artículo 136. ¿Y al Tribunal Constitucional? A las 24 horas de recibirlo debería haberla notificado a quien hizo la demanda, y 24 horas posterior debería haberlo hecho llegar al Tribunal Constitucional. Okay. Y no lo hizo. ¿Usted no puso directamente una demanda al Tribunal Constitucional? No correspondía, porque estábamos atacando la parte administrativa a quien estaba cometiendo el delito y pidiéndole en ese memorial que no se pronuncie y que mande en consulta al Tribunal Constitucional, que es lo que corresponde por norma. Y no lo hizo. Don Carlos Delien, don Aldenis Saldaña, 4 días. Qué difícil. Rodrigo Pareja dice, aquí el reto está en 4 días decirle a la gente, en vez de marcar aquí, marquen acá. Cosa más difícil. ¿Ah? 2 días. En 2 días. 2 días. No podemos hacer campaña más que en 2 días. Bueno, quien no conoce exactamente, bueno, quien lo ve al Beni de afuera, difícil, ¿no? Pero quien lo conoce y sabe dónde moverse. Todo el mundo sabe de que el 80% de la población está sentada en Trinidad, Guayará y Riberalta. Y el 20% está en el saldo del departamento.
si centralmente los candidatos nos movemos en esas 3 ciudades en estos 3 días y el saldo de los jefes de campaña se mueven al resto del departamento, yo creo que podemos hacer bastante. Esto se puede lograr con la aceptación que actualmente tiene UD. Por supuesto, si usted quiere hacer una campaña de 0, en 2 días imposible, o en 3 días imposible, o en 4 días peor. Pero la situación es distinta. Dentro del departamento, yo no soy una persona extraña. Como le digo, he estado trabajando 2 años de secretario general, he estado trabajando 4 años en las emergencias, en todo el departamento. Entonces, es más, mientras estaba trabajando con las emergencias, he trabajado bastante con Aldemir. Aldemir lo conocía de mucho tiempo. Entonces, hay ese factor menos. Lo que hay que hacer es lograr el traspaso del voto. Pero hay algo más que no lo mencionó él. Que este rostro no va a estar en la papeleta. O sea, la papeleta... Exactamente. La papeleta va a estar con la cara del candidato que renunció del MAS o del Nacer, y con la cara de Ernesto Suárez ahí al ladito, aunque esté inhabilitado, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, ¿cuál cree que va a ser nuestra campaña? La credibilidad de Ernesto. Pero la gente que marque Ernesto será solo para dato estadístico, dice el Tribunal Superior. No sirve. Ese es el tema de fondo. Y por eso es que ha habido un manejo minucioso de todo y una programación al detalle, un cálculo perverso en todo esto. Primero, la demora en la toma de decisiones. Esa demora en la toma de decisiones nos quita tiempo. Esa demora en la toma de decisiones evita que se puedan cambiar las papeletas. Esa demora en toma de decisiones hace que pueda generarse un factor que es a lo que están apostando. Que en la papeleta esté nuestra sigla y la gente tienda a votar por nosotros. Al hacerlo así, ¿quién se beneficia? El partido de gobierno que está en segundo lugar. A eso apostar. Jugaron a la confusión, me está diciendo. Por supuesto, por supuesto. Gobernador, le pediré una última impresión para terminar esta entrevista. Está viendo el panorama nacional para lo que se viene el domingo. El panorama nacional para lo que se viene el domingo, ¿cómo lo está viendo? Bueno, yo creo que lo que ha pasado con el departamento del Beni, después también de lo que reflejó el departamento del Beni en las elecciones del 2014, se está reflejando ahora en estas elecciones subnacionales. El partido de gobierno está perdiendo en las capitales principales, está perdiendo en casi 5 o 6 departamentos en la gobernación, está dando muestra a nivel nacional que no tienen un sentimiento democrático. La gente está cambiando de criterio, está viendo la realidad de todo lo que se va y se está mencionando quienes somos opositores. Aquí hay un manejo discrecional de los recursos, el Estado no atiende, el Estado se dedica a hacer campaña. Yo creo que los bolivianos vemos que estamos en bonanza, sentimos que estamos en bonanza económica cuando hay elecciones, porque ahí vemos el movimiento económico que hace el gobierno con los bienes del Estado, con los recursos del Estado, y sin embargo nosotros no tenemos ahora ni siquiera la ayuda que antes se establecía para quienes estaban en una elección. Pero en el caso concreto del Beni, si bien es cierto todo lo que dice Carlos, todo lo que dice Ernesto es cierto, han llevado a la confusión, han hurgado con los tiempos, nos vamos a aferrar los benianos a como escribe Paulo Coelho: no todos ganan la batalla, pero los valientes la ganan al final. Y nosotros al final le vamos a ganar la batalla al MAS. Gracias, señor gobernador. Franklin, al final tus impresiones, por favor, que son importantes. Bueno, efectivamente es una situación muy complicada por el poco tiempo que tienen para hacer una transferencia, pero el Tribunal Electoral podría posponer la elección unas 2 semanas. Forma parte de sus atribuciones. ¿En el Beni? Por supuesto, en el Beni. Tiene todas las atribuciones para poder hacerlo. Y creo que eso sería por lo menos lo más saludable, dado que ya han eliminado a una fórmula
por lo menos deberían darse un tiempo. ¿Para qué? Para hacer una nueva papeleta. Porque en las condiciones en las cuales están yendo también es inédito. Van a aparecer 2 rostros que no están participando. Entonces esto realmente precariza mucho la calidad de la democracia, confunde a la población y al final la población no va a votar por quien quiere, va a votar por lo que hay. Y a lo mejor los de la papeleta ni siquiera están terciando en las elecciones. Entonces debería haber un tanto de grandeza también de nuestras instituciones para preservar la democracia y no darle este golpe tan funesto, ¿no? No lo digo por don Ernesto ni por el señor Delín, lo digo porque la institucionalidad es la que se ve perjudicada y lo más triste es que la primera fuerza pierda su personería jurídica, cuando en realidad quienes tienen que perder su personería jurídica son las fuerzas políticas que no tienen representación. Muchísimas gracias a todos. El tiempo televisivo no nos permite estar más, pero les agradezco su presencia el día de hoy. Llegaron todos en el avión y todos se bajaron al programa, pero le agradezco mucho y como para todos, por favor, este canal lo recibe con cariño y amplitud, sin ninguna clase de preferencias. Muchísimas gracias, gobernador, por venir. Gracias, don Aldair Saldaña, don Carlos Delín, muchas gracias, don Ernesto Suárez y Franco. Te agradezco también por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Felicidades, adelante Gracias, John. y suerte el día domingo. La mejor de las suertes, como para todos.